Buen día, estimados. Bienvenidos a la entrevista del Canal Tributario Grupo 11. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo demostrar la realidad económica frente a un ente de control que nos ha hecho llegar una solicitud de fiscalización por los ingresos reportados a la DIAN mediante las pruebas de eficiencias de contabilidad. Mi nombre es Olga Quintín y tenemos dos invitados expertos fiscales que nos ayudarán en este acontecimiento. Entonces, damos la bienvenida a Jacqueline, Maribel Chitán y a Héctor Alirio Vaca. Gracias por la invitación, Olga. Mi nombre es Jacqueline Chitán, soy contadora pública y actualmente estoy realizando una especialización en ciencias tributarias. En esta ocasión voy a abordar el análisis del caso desde una perspectiva probatoria, enfocándome en la forma en que se evaluaron los medios de prueba presentados por el contribuyente. Durante esta intervención explicaré de manera clara los hechos principales del caso, los tipos de pruebas aportadas y su clasificación, así como la aplicación de los criterios de valoración probatoria, específicamente la conducencia, la pertinencia y la utilidad. El objetivo es determinar si desde un punto de vista técnico y jurídico dichas pruebas son suficientes para demostrar la realidad de los costos y deducciones declarados. Sí, buenas noches, Olga. Gracias por la invitación. Mi nombre es Héctor Alirio Vaca. Soy estudiante de la especialización en Ciencias Tributarias y en este caso vamos a estar participando como experto en la sentencia que presentamos este taller. Daremos el fallo y el análisis de la sentencia en donde la empresa no fue favorecida por el requerimiento que ellos solicitaron ante la tribunal. Entonces, le damos por comience a Lorena. Listo. Entonces, para dar inicio al entendimiento de las personas que nos están viendo, comento el caso. La empresa Papeles Nacionales S.A., en la cual se presenta una diferencia entre los ingresos reportados en la información exógena versus la renta del año 2007. La compañía, perdón, del año 2026, la empresa presentó la declaración de renta dando un saldo a favor de 3.577 2.501 millones. La DIAN en el 2018 inició una apertura por la solicitud de saldo a favor. En el 2009, la DIAN abrió una autoinspección contable y una autoinspección tributaria y en el 2009 se notificó a la compañía un requerimiento especial ya que proponen modificar los ingresos brutos en más de 6.700 millones, puesto que no cruzaban con la información exógena, ya que lo reportado por el contribuyente versus la información por terceros no concuerda. En el 2010 se emitió una liquidación oficial aumentando de más ingresos de 1.872 millones, junto con una sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Fue modificada por la Ley 1819 del 2016 al establecer una sanción más favorable, la cual ya no era de 160%, sino ya era de 100%, dando así una disminución en su saldo a favor. El tercero, Papeles Nacionales AS, interpuso un recurso de consideración confirmando su declaración solicitando la nulidad de la liquidación oficial y su derecho a lo declarado quedara en firme, ya que la compañía indicó que la DIAN no podía desconocer los documentos internos como notas crédito y notas débito con posterioridad a su expedición, y son soportes internos de la contabilidad de la compañía, que por haber sido llevada en debida forma constituyen prueba a su favor. Las diferencias entre los reportes de información de terceros y los ingresos declarados se originaron en devoluciones de mercancía o descuentos que disminuyeron esos valores inicialmente registrados en las facturas. También la compañía relacionó los soportes contables presentados en el procedimiento administrativo y dijo que la entidad demandada no podía valorar la información de terceros sin confrontarla con su contabilidad.
expresó que la sociedad presentó documentos idóneos para demostrar los ingresos declarados y que los aducidos por la DIAN para justificar mayores ingresos no reúnen requisitos especializados en la legislación fiscal. Y se demostró que la contribuyente no omitió los ingresos adicionados por la DIAN ni incluyó datos falsos o desfigurados de los cuales se derive un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor. Asimismo, la compañía indicó que presentó el error entre la renta e información exógena por un cambio del software, el cual no tuvo en cuenta esas notas débito y esas notas crédito que eran notas de ajuste. Y la DIAN, por lo anterior, indicó que primero no había unos certificados probatorios por la revisoría fiscal. La DIAN indicó que la información exógena con la suministrada mediante requerimientos ordinarios de información se confirmó la existencia de ingresos no declarados por la actora y que dicha información fue puesta a conocimiento de la sociedad por la notificación del requerimiento especial. Señaló que la actora no presentó auxiliares contables necesarios para determinar la realidad de ingresos declarados y sostuvo que la sociedad demostró sus propios ingresos, pero nunca desvirtuó los reportados por terceros y que el certificado del revisor fiscal tampoco hizo lo propio en relación con la diferencia de ingresos establecidos. Entonces, ¿son suficientes las pruebas aportadas por el contribuyente para demostrar la realidad de los costos y deducciones? No, necesariamente a partir de la sentencia se evidencia que las pruebas pueden ser pertinentes y conducentes, pero no siempre suficientes en este caso. La empresa sí aportó documentos contables, como notas crédito, certificaciones y registros, lo cual en abstracto puede demostrar costos y deducciones. Sin embargo, la sala concluyó que no logró desvirtuar completamente las diferencias con la información de terceros, especialmente por falta de soporte frente a algunos clientes específicos. Esto muestra que no basta con presentar pruebas. Estas deben ser completas, verificables y coherentes, con toda la información disponible, incluyendo la de terceros. ¿Las pruebas se relacionan directamente con el problema jurídico? Sí, las pruebas son pertinentes, la contabilidad y sus soportes están directamente relacionados con la determinación de la renta líquida, tal como lo exige el artículo 742 del Estatuto Tributario. En el caso concreto, los libros contables buscan demostrar que los ingresos declarados son reales. Las notas crédito reflejan devoluciones o descuentos posteriores a la facturación. Los certificados del revisor fiscal intentan validar que la contabilidad refleja la realidad económica. Sin embargo, la sentencia indica que aunque eran pertinentes, no fueron suficientes para explicar todas las diferencias detectadas por la DIAN, especialmente cuando no había soporte completo frente a terceros. Porque la prueba carece de fuerza persuasiva y no logra desvirtuar los hallazgos de la administración. Pues la falta de fuerza persuasiva se explica que las pruebas no cumplieron plenamente los requerimientos legales ni lograron desvirtuar la información externa, según la sentencia, y no aplicables. En el artículo 619 del Estatuto Tributario exige requisitos formales en documentos como factura. Estos deben cumplir ciertos requisitos mínimos para ser válidos por la DIAN. En esas facturas deben tener desde el domicilio, la parte de la factura, fechas, tienen que tener todos sus datos de la factura para que sea válida. En el artículo 123 del decreto 2646 del 93, también establece que los soportes deben ser verificables, fechados y autorizados. En este caso, se presentó debilidades como falta de soportes suficientes frente a algunos terceros, inconsistencias entre la contabilidad propia
y la información exógena. Los documentos internos que no fueron colaborados exactamente. Por eso la sala concluyó que no se logró desvirtuar la presunción derivada de la información de terceros, lo que debió la defensa del contribuyente. ¿Qué indica el artículo 774 del Estatuto Tributario? El artículo 774 del Estatuto Tributario establece los requisitos para que la contabilidad sea prueba suficiente. Debe estar registrada, estar respaldada por comprobantes internos y externos, reflejar completamente la situación económica, no haber sido desvirtuada por otras pruebas, no presentar irregularidades legales. En el caso analizado, aunque existían soportes, no se cumplió completamente con el requisito de respaldo suficiente frente a terceros, lo que impidió que la contabilidad tuviera plena fuerza probatoria. ¿Qué establece el artículo 772 del Estatuto Tributario? El artículo 772 señala que la contabilidad es un medio de prueba válido en materia tributaria. Sin embargo, la sentencia deja claro que no basta con que sea admisible, sino que debe cumplir condiciones de calidad, coherencia y verificación. En este caso, aunque la contabilidad es admisible, no fueron suficientes para demostrar la realidad total de los ingresos frente a los cruces de la DIAN. ¿La prueba es suficiente para convencer al juez? No en su totalidad. La sentencia evidencia que algunas diferencias sí fueron justificadas mediante prueba pericial, pero otras no. En particular, no se pudieron justificar más de 1.268 millones debido a falta de información contable a terceros, diferencias entre registros, problemas en identificación de operaciones. Por ello, el juez concluyó que la prueba fue parcialmente eficaz, pero no suficiente en su totalidad. ¿Cómo se analiza la coherencia con la información reportada por terceros? La coherencia es clave. La DIAN realiza cruces de información y si existen diferencias, el contribuyente debe explicarlas. En este caso, la sentencia muestra que algunas diferencias se explicaron con notas, créditos y ajustes, pero en otras no pudieron verificarse porque no habían soportes externos en condiciones con terceros. Por eso la falta de coherencia entre ambas fuentes de información debilitó la posibilidad del contribuyente. ¿Cómo la jurisprudencia refuerza la conclusión de insuficiencia probatoria? La jurisprudencia reitera que la carga de la prueba puede trasladarse al contribuyente cuando hay inconsistencias. La contabilidad debe estar plenamente soportada. La información de terceros tiene valor probatorio relevante. En esta sentencia, el Consejo de Estado concluye que aunque el contribuyente aportó pruebas, no logró desvirtuar completamente los ingresos determinados por la Administración, lo que confirma el criterio jurisprudencial sobre la exigencia de pruebas sólidas y verificables. ¿Qué conclusión deja este caso para las empresas? Este caso deja varias enseñanzas claves. La primera es la calidad de evidencia. No basta con tener contabilidad, debe estar completamente soportada y ser verificable. Segundo, coherencia de la información. El derecho debe coincidir con la información de terceros. Oportunidad probatoria. Las pruebas deben presentarse a tiempo y de forma completa. Control interno. Es fundamental prevenir errores como inconsistencias por sistemas o software. Gestión y fiscalización. La empresa debe estar preparada para responder técnicamente a requerimientos de la DIAN. En síntesis, la sentencia demuestra que la realidad económica no solo se afirma, se prueba con evidencias sólidas, coherentes y completa.
Gracias, Olga, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Gusto haber participado en Adiós. este foro. Chao. chao. Gracias por Adiós. el foro. Sí.